¿Cómo les va, chicos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a continuar con nuestro contenido de curso. Seguimos y seguimos avanzando. Quiero contarles que he actualizado la planificación del curso. Ya desde el enlace que les compartí la vez pasada, pues pueden pincharlo nuevamente y pueden llegar nuevamente a la planificación tal y como la tengo ahora. También pues he actualizado los colores porque voy a utilizar un diferente color para remarcar dependiendo de la unidad en la que nos encontremos. Entonces, ya hoy 24 de agosto, pues trabajaremos con el tema de convergencia de series y la prueba de la integral. En la primera parte, por supuesto, ¿no? Recuérdense que hemos estado hablando sobre lo que eran primero las sucesiones y luego las series, ¿no? Y qué relación existía entre estas. Recuérdense que vimos en nuestra última clase, en la clase de series, que las series pues eran una suma de un conjunto de elementos, ¿no? Y como eran la suma de los elementos de una sucesión. Y como una sucesión era infinita, no terminaba, entonces cuando hablamos de una serie, pues estamos hablando de la suma de los elementos de una sucesión, que es infinito. Por lo tanto, es una suma infinita. Vimos pues cómo más o menos la simbología representa esa suma, vimos cómo armar esa suma, cómo teniendo la suma pues podemos construirla utilizando la notación sigma. Y vimos dos tipos de series. Una que era la serie telescópica, que mediante algún procedimiento nosotros podíamos determinar o calcular cuál era ese valor al que una serie podía tender, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál era el valor límite de eso? Y decíamos, y cuando teníamos esa suma límite, nosotros decíamos que la serie convergía. Si no, la serie diverge. Vimos también la serie geométrica. La serie geométrica pues me permitía a mí encontrar una condición para poder determinar si esta convergía o divergía. O converge o diverge. Sin embargo, si no tenemos series que no sean telescópicas o no sean geométricas, pues tenemos un pequeño problema. Para empezar, pues va a ser muy difícil poder determinar cuál es el valor de la suma, ¿verdad? Esa parte es importante. Lo que sí podríamos hacer es determinar si la serie converge o diverge. Vamos a trabajar hoy, pues, cómo determinar si una serie converge o diverge. Y principalmente, pues, si diverge, porque tenemos complicaciones con las series. Y para empezar, pues tenemos aquí dos teoremas que quiero que leamos detenidamente y que analicemos. Vamos a ver. Los he sacado de un libro. Este teorema, que lo llaman el libro, el teorema 932, se llama condición necesaria para la convergencia. Y dicen, si tenemos una serie cualquiera, si tenemos una serie en la que estamos seguros que esta converge, si tenemos la seguridad que converge, por ejemplo, una serie geométrica o una serie telescópica, entonces, ¿sí? Entonces, si la serie converge, entonces se debe cumplir que el límite cuando a tiende de la sucesión, cuando n tiende al infinito, va a ser cero. ¿Bien? Es una condición de ida, pero no de vuelta. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo la seguridad que la serie converge, entonces el límite de la sucesión es cero. Pero no es al revés. ¿Qué significa eso? Que si yo puedo analizar el límite de una convergencia y de una asociación, perdón, y esta es a cero, tiende a cero, no significa que la serie converja. Por favor, quiero que tomemos muy en cuenta esto. Si la serie converge, entonces el límite de su asociación es cero. Pero que el límite de la asociación sea cero, no significa que la sumatoria o que la serie sea convergente. Es una condición interesante, ¿no? Solo de ida, pero no de vuelta, ¿sí? El siguiente teorema me dice, prueba del término enésimo para la divergencia. Si el límite de la sucesión es diferente de cero, entonces podemos afirmar que la serie es divergente. Entonces, estas dos condiciones me dan una pista, miren. Si la serie converge, el límite de sucesión es cero. Por lo tanto, si la serie diverge, entonces el límite de sucesión no va a ser igual a cero, que es este límite de aquí. Recordemos que no es al revés. Si yo tengo la seguridad de que su límite de la sucesión es igual a cero, no significa que la sucesión converja, porque esto puede ser divergente. Vamos a ver más adelante algunas series que cumplen esta condición, ¿verdad? Entonces, conformémonos ahorita. Si yo sé que una serie es convergente, ¿sí? Si yo sé que una serie es convergente, yo tengo que estar seguro de que lo es. Entonces, el límite de la sucesión va a ser cero. O sea, entonces ahí no gano mucho, ¿no? Porque prácticamente si yo quiero saber si una asociación es convergente, yo debo saberlo antes. Por lo tanto, no me sirve. Pero de momento yo sí puedo saber si una asociación va a ser divergente, es decir, su suma no va a tender a algo. ¿Cómo puedo saber si la asociación es divergente? Pues si el límite
de su sucesión es diferente de cero. Si el límite de la sucesión es diferente de cero, entonces tengo la seguridad que el límite, perdón, que la serie diverge. ¿Estamos? Entonces, pues practiquemos un poquito estos primeros teoremas que acabamos de ver y para comprenderlos mejor. Resolvamos nuestro primer ejemplo. Este problema dice así. En los problemas 33-42, este forma parte de ellos, muestre que la serie dada es divergente. Debo mostrar que la serie es divergente. ¿Cómo puedo hacer para saber que la serie es divergente? Recordemos, si la serie es divergente, entonces yo sé que el límite de su sucesión es diferente de cero. Por lo tanto, si quiero comprobar que la sucesión es divergente, tengo que analizar el límite cuando, en este caso, k tiende a infinito de la expresión k al cuadrado más 1 dividido k al cuadrado más 2k más 3. Y veamos. Infinito al cuadrado es infinito, más 1 pues es infinito. Infinito al cuadrado más 2 veces infinito más 3 pues es infinito. Por lo tanto, que tengo una expresión que es infinito dividido infinito. Entonces, pues apliquemos la regla del L'Hopital. Recuérdense que pues, la regla del L'Hopital funciona cuando tenemos formas indeterminadas. En este caso, cuando k tiende a infinito, al aplicar la derivada en el numerador, pues es simplemente 2k. Y al aplicar la derivada en el denominador, me quedaría aquí 2k más 2. Vuelvo a evaluar el límite. 2 por infinito, pues es infinito. 2 por infinito más 2, pues sigue siendo infinito y vuelvo a tener una forma indeterminada. Por lo tanto, vuelvo a aplicar la regla del L'Hopital. Y aquí entonces me queda que el límite, cuando k tiende a infinito de la expresión 2 dividido 2, ¿verdad? Esto es igual a 1. O sea que el límite es igual a 1. Por lo tanto, yo tengo que esto no es igual a 0 y por lo tanto la serie va a ser divergente. Inevitablemente esta serie va a ser divergente. ¿Qué significa que va a ser divergente? Pues que si yo quisiera calcular la suma siempre va a ser acumulativa. Siempre me va a dar un valor extra más y más y más y más. Y al final, pues la suma va a ser infinita. La suma va a ser tan grande que no va a tener un límite, no converge a un valor. Eso significa que la sucesión es divergente. Aquí hemos demostrado entonces pues, que nuestra serie es divergente. Vamos con nuestro ejemplo número 2. Este problema dice así. En los problemas 43-46, ese es el 44, entrada G, determine los valores de x para los cuales la serie dada converge. Queremos que la serie converja, ¿verdad? Eso es inevitable. Bueno, entonces, pues lo que tengo que hacer es determinar los valores de x para los cuales la serie converge. Bueno. Para empezar, miremos que esta serie es una serie geométrica, ¿verdad? Recuérdense que la serie geométrica es una expresión de la forma sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de a multiplicado por r elevado a la n menos 1. ¿Verdad? Y la serie va a ser convergente, recuérdense, la serie converge. Vamos a escribirlo aquí. Una serie geométrica es convergente si su razón está entre 0 y 1, ¿verdad? Bueno, entonces, si esta es una serie geométrica, identifiquemos. Para este caso, a vale 1 y r es 1 sobre x. Consideremos que se cumple la condición, consideremos que se cumple la condición en que 0 es menor que 1 sobre x menor que 1, ¿verdad? Recuérdense que bueno, vamos a tener que hacerlo por partes, ¿no? Para que esa serie sea convergente, entonces tenemos que resolver dos inecuaciones. 0 es igual a 1 partido de x y la otra es 1 partido de x es menor que 1. Y vamos a resolver nuestras expresiones pues, gráficamente. Bien, tenemos que cumplir que esta expresión, esta inecuación, es más fácil verla así, ¿no? 1 sobre x es mayor que 0. ¿Cuándo la gráfica de 1 sobre x es mayor que 0? Para eso usemos GeoGebra. Vamos a dibujar aquí la expresión 1 sobre x. Entonces la idea, pues ¿cuándo 1 sobre x es mayor que 0? Bueno, pues veamos que
pues es mayor que cero en todo el intervalo desde cero, sin incluirlo, hasta el infinito, ¿verdad? Entonces la solución de esta inecuación, pues es la expresión, cero hasta el infinito. Ahora miremos la otra. ¿Cuándo 1 sobre x es menor que 1? Bueno, para dibujar eso, entonces voy a dibujar aquí la recta y igual a 1. Y vemos, ¿para qué valores es la gráfica de 1 sobre x? Está abajo, vean, abajo de la recta y igual a 1. Abajo de la recta y igual a 1, pues está en todo el intervalo desde menos infinito hasta 0, unido al intervalo, vean, que en este valor, veamos cuánto es el punto 1,1, por lo tanto aquí sería 1 hasta el infinito. Ahí está. Por lo tanto, ahora tengo que intersectar estas dos soluciones, es decir, ¿dónde estas expresiones son comunes? Pues aquí no, ¿verdad? De 0 a infinito y de 1 a infinito se parecen mucho. Entonces la solución a esta inecuación, es decir, los valores entre los cuales la gráfica de 1 sobre x está entre 0 y 1, son aquellos valores únicamente en el intervalo de 1 a infinito. Por lo tanto, si yo quiero que la serie sea convergente, yo debo hacer que esta expresión que está aquí interna esté entre 0 y 1. Por lo tanto, eso se va a cumplir siempre que x pertenezca a algún valor en el intervalo desde 1 a infinito. Entonces vamos a poner aquí la serie será convergente siempre que x pertenezca al intervalo de 1 hasta infinito. O, pues si lo queremos ver así, que no me gustan los intervalos, siempre que x sea mayor que 1. Y así pues hemos determinado, vean, con una serie geométrica, cuáles son los valores para que la serie sea convergente. Sin embargo, ahora, pues como ya vimos, surge una duda. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos una serie geométrica en la que podamos determinar si esta converge? Ya sé cómo comprobar que una asociación diverge, pero ¿cómo ahora le hago para comprobar que una asociación sea convergente? Porque estos dos teoremas de aquí no me han dicho cómo comprobarlo. Pues entonces vamos a trabajar ahora, y en los siguientes temas, las siguientes clases, algunas estrategias que nos van a permitir a nosotros determinar, ¿sí? Determinar si una serie es convergente o no lo es, para poder aproximar más o menos su suma. A ver, pues. Una de las primeras estrategias que vamos a aprender para poder determinar si una serie es convergente o no es a la que se le conoce como la prueba de la integral. Sin embargo, la prueba de la integral pues tiene ciertas condiciones para poderse aplicar. Supónganse que nosotros tenemos aquí una serie desde n igual a 1 hasta el infinito de una sucesión a sub n. ¿Estamos? Esa es la serie, la sucesión a sub n. Primero, imaginemos lo siguiente. Bueno, primero las condiciones para poder aplicar las condiciones o las suposiciones que vamos a trabajar. Primero pensemos que a sub n es una sucesión de términos positivos. Entonces hagamos aquí condiciones. Primera condición. A sub n es una sucesión de términos positivos. Es decir, todos los términos que conforman la sucesión y todos los términos que nosotros vamos a sumar son positivos. A eso se refiere. Segunda condición. A sub n es una sucesión decreciente. ¿Qué significa que una sucesión sea decreciente? Significa que cada uno de los términos que le siguen a la sucesión siempre van a ser menores. Pues aquí se pueden poner un poquito complejas las cosas, porque ¿cómo puedo saber yo si una sucesión va a ser decreciente? Pues relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque entonces nosotros tenemos que encontrar ahora, aquí construir una función
que va a ser en función de n, que va a estar expresada como la sucesión a sub n, como la fórmula de la sucesión a sub n. ¿Sí? Y vamos a utilizar las teorías que aprendimos en el curso anterior, la idea de las funciones crecientes y decrecientes. Y tenemos que comprobar que una función sea decreciente en algún intervalo. Entonces, si f de n, o sea, la función en términos de n, ¿no?, es decreciente en algún intervalo que vamos a llamar i, entonces f' de n es menor que 0 para todo valor en el intervalo i. Si yo garantizo que la función, que la derivada de la función es menor que 0, es decir, sus pendientes son negativas, ¿no?, porque la derivada es una pendiente. Si sus pendientes son negativas para cualquier valor de ese intervalo, entonces yo garantizo que la función es decreciente en ese intervalo. Y por lo tanto, yo tendría que demostrar aquí que la función es decreciente en el intervalo, por ejemplo, de 1 a infinito, ¿verdad? Eso sería lo que comprobar. Por supuesto, si la serie inicia en 1, ¿no? Si inicia en 4, por ejemplo, entonces comprobar que es decreciente de 4 a infinito, o pues del valor el intervalo que corresponda en el que estemos definiendo la serie. Si estas condiciones se cumplen, entonces supongamos lo siguiente. Pensemos que tenemos una sucesión que cumple con esas condiciones. Entonces voy a dibujar aquí una sucesión que cumpla esas condiciones que yo estoy mencionando. Y vamos a hacer lo siguiente. Supónganse pues que para este sería n1, este sería n2, este sería n3, este sería n4, este sería n5, este sería n6, este sería n7, vamos a ver hasta dónde me da aquí, este sería n8 y este sería n9. Si la sucesión es decreciente, entonces vamos a graficar aquí, ¿ven? Vamos a poner que esto es n y este sería a sub n, es decir, el valor que le corresponde, ¿verdad? Entonces supónganse para 1 me da un valor. Vamos a suponer que el valor que me da pues está aquí. Pongámoslo aquí. Para 2 pues el valor es este. Para 3 el valor es este. Para 4 el valor es este. Para 5 el valor es este. Para 6, tal vez lo estoy haciendo como que muy horizontal, ¿no? Como lo más bonito. Vamos a ver. Ahí está. Más o menos, creo yo. Supónganse entonces, vean, que cada uno de los términos que yo estoy colocando aquí es menor que el anterior. Y ahora hagamos lo siguiente. Tracemos una curva que defina a esos elementos, que en este caso estaríamos hablando de la función f de n, ¿verdad? Entonces, aquí me quedaría la expresión, por ejemplo, la gráfica de esa función. Algo así. Esta sería la función f de n. ¿Cómo si f de n? Bueno, si no me están comprendiendo, pues lo voy a aclarar, ¿verdad? Si ya me están comprendiendo, pues tal vez me lo comprenda mejor con esta idea. A sub n, pues es una expresión que define una sucesión. Por ejemplo, vamos a ver dónde vimos aquí sucesiones. Por ejemplo, esta expresión, miren. Esta es a sub n, es una expresión y para cada uno de los valores, vean, cuando n vale 1, pues me dio 3 medios, cuando n vale 2, me dio 1 medio, cuando n vale 3, me dio 3 décimos, cuando n vale 4, me dio 3 catorceavos, y entonces es como las expresiones que yo voy colocando aquí en el gráfico que estoy haciendo, ¿verdad? Para n1 me dio este valor, para n2 me dio otro valor, y así sucesivamente. Pero esa expresión que tengo allí también la voy a llamar una función y así puedo trazar una gráfica. ¿Estamos? Ahí tengo la gráfica que define entonces esa sucesión. Ahora, vamos a copiar esta figura porque voy a utilizarla 2 veces. Miren pues, lo que nosotros estamos haciendo es sumar cada uno de los elementos, este, más este, más este, más este, más este, más este, más todo, ¿verdad? Bueno, pero hagamos lo siguiente.
Supónganse que yo voy, en lugar de calcular esos valores, voy a calcular pequeñas áreas. Áreas. Y primeramente, supongamos que voy a calcular, vean, tal vez lo vamos a hacer de color, vamos a utilizar otro color aquí. Voy a utilizar un verde, a ver si se ve. Aquí un rectángulo. Aquí otro rectángulo. Aquí otro rectángulo. Y otro. Y otro. Y otro más. Y otro más por aquí. Ahí está. Vean entonces que estoy prácticamente calculando áreas. Esta área de aquí se calcularía como el valor a sub 1, ¿verdad? A sub 1 multiplicado por 1, ¿verdad? O sea que prácticamente esta área tiene un valor a sub 1. Esta área de aquí sería lo que mide a sub 2, que es su altura, por su base, que es 1, que sería una área a sub 2. Y esta área sería a sub 3. Y esta área sería a sub 4. Y esta área sería a sub 5. Y a sub 6. Y a sub 7. Y así a sub 8, ¿no? Pero pues ahora hagamos lo siguiente. Ahora, supongamos que los rectángulos van a quedar así. Vamos a hacerlo bien, perdón. Coloco uno por acá, solo que se sale muy grande. Ahí está, creo que está mejor allí. Y otro por acá. Y otro por acá. Y otro por acá. Y uno más por aquí. Y ya. Terminé. Ahí está. Vean entonces que ahora esta expresión, este término de aquí, tiene una altura a sub 2 y una base 1. Por lo tanto, el área de esa sería a sub 2 por 1, que es a sub 2. Y este sería a sub 3, y este sería a sub 4. Y este sería a sub 5, y a sub 6, y a sub 7, a sub 8, a sub 9. Y así sucesivamente hasta donde se pueda. Miren, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues que si yo sumo estos elementos, es como que estuviera calculando el área debajo de la curva, ¿verdad? El área debajo de la curva, con un poquito más de área, ¿verdad? Y si estuviera calculando, esto es la suma de estos elementos, vean, sin contar el elemento a sub 1, es como que estuviera calculando el área debajo de la curva con un poquito menos, ¿verdad? O sea que tengo la seguridad de que esta expresión, esta fórmula que me permite calcular el área, va a ser un poco más que el área verdadera debajo de esa curva, y esta expresión va a ser un poco menos que el área verdadera, ¿verdad? Entonces hagamos lo siguiente, voy a resumir esto aquí. Esta primera expresión aquí, miren, a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub 4 y así sucesivamente, que me representa la suma de los elementos.
Vamos a escribir aquí la suma de los n elementos. ¿Sí? ¿Sí? La suma de los enésimos elementos. ¿Vean? A sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, a sub 6, 7, 8, 9, etc. Esta es más grande. Vamos a ponerle aquí, esta suma n es más grande que el área debajo de la curva. Y el área de abajo de la curva se definiría como la integral desde 1 hasta infinito de la función f de n por dn, que representa el área debajo de la curva. Y por supuesto, esta área sería más grande que esta área de aquí sin el a sub 2, sin el a sub 1, ¿verdad? O sea que esto sería menor o igual que la suma de los enésimos elementos quitándole el a sub 1, ¿verdad? Entonces vean que la suma de los enésimos elementos es más grande que esta expresión. Y vean esta parte importante. La suma de los enésimos elementos es más grande que esta expresión. Y a su vez, la suma de los enésimos elementos menos un valor es más pequeña que esta integral. Analicemos esta integral. Analicemos esta parte de la integral. Miren. Si esta integral converge, si esta integral existe, por lo tanto, esta expresión debe converger. ¿Por qué? Porque si esta integral existe, significa que no tiende al infinito y por lo tanto, esta expresión tiene que ser más pequeña que esta, ¿no? Y por lo tanto, estoy diciendo de que esta suma tiene que ser entonces más pequeña. Va a ser muchísimo más pequeña. ¿Estamos? La misma idea me dice aquí. Si esta integral existe o converge, este es un valor numérico, por ejemplo, supóngase que converja a 5, por ejemplo, ¿no? La suma, ¿sí? Esta expresión es menor que esta expresión de aquí, entonces la suma también debe converger. Aunque esta expresión de aquí, pues más o menos, ¿verdad? Más o menos, porque por lo dice es menor o igual, ¿verdad? Es menor o igual dependiendo de la cantidad de rectángulos que tengamos. Pero si nos basamos únicamente en esta, tomen en cuenta esto, por favor. Tomen en cuenta esta. Esta integral es más grande que este resultado. Si esta integral converge a 5, entonces esta expresión no puede ser mayor que 5. ¿Sí? Y no puede ser mayor que 5 porque tenemos, pues no puede ser mayor que 5 porque esta integral, según la desigualdad, es 5. Entonces esta expresión no puede ser mayor que 5, incluso restándole un elemento. Entonces esta expresión es lo suficientemente suficiente, o esta condición es lo suficientemente válida para afirmar que la integral converge siempre que esta integral converge. ¿Estamos? Una vez más, por cualquier cosa. Si esta integral converge, entonces la sumatoria debe converger porque este valor es menor que este valor, ¿verdad? Es menor. Y si esto converge a algún valor, entonces esto no puede pasar más porque aquí dice que es más pequeño, ¿verdad? Entonces, a esta condición es a la que se le conoce como la prueba de la integral y la podemos resumir en un pequeño enunciado que se conoce como prueba de la integral. La prueba de la integral dice lo siguiente. Suponga que esta es una sumatoria de una serie, perdón, desde 1 a infinito. Es una serie de términos positivos, ya vimos que son positivos todos, y f es una función continua que es no negativa, o sea, solo valores positivos, y decreciente sobre el intervalo 1 a infinito, o en el intervalo que corresponda, ¿no? Tal que f de k es igual a sub k, o sea, la misma expresión que les decía, ¿no? F sub n es igual a sub n en este caso. Aquí lo trabajan como k porque eligieron k. Para k mayor o igual que 1, ¿ven? ¿Por qué? Porque lo estamos definiendo en este intervalo que la expresión me dice. Si la integral 1 a infinito de f de x converge, entonces la sumatoria converge. Y si la integral diverge, entonces la serie diverge. ¿Estamos? A esta se le conoce entonces como la prueba de la integral. Y tenemos que resolver una integral impropia. Ya sabemos integrar, ya sabemos resolver integrales impropias, entonces pues vamos a resolver ejercicios que me van a permitir a mí determinar si una serie converge o diverge utilizando la prueba de la integral. Vamos con nuestro ejemplo número 3 de la sesión de ahorita, ¿no? Determine si la serie es convergente o divergente. Y me dan esta serie. ¿Sí? Me dan esta serie. Vean que no es una expresión telescópica, porque generalmente las telescópicas tenemos dos expresiones en el denominador o más. Tampoco es una serie geométrica, ¿verdad? Porque no tenemos el exponente n-1 o k-1, dependiendo de cómo esté definida la serie.
Por lo tanto, pues no podemos saber inmediatamente si es convergente o divergente con esas estrategias. Por lo tanto, vamos a proceder a utilizar la prueba de la integral. Bueno, la prueba de la integral me pide una función f de k en este caso. Entonces, la función f de k sería la expresión k dividido 3k más 1, ¿verdad? El problema me habla aquí de una función f de k, ¿sí? F de k. Por lo tanto, para utilizar la prueba de la integral, yo debo evaluar la integral desde 1 hasta infinito de la expresión x, porque vamos a definir para x, 3x más 1, todo esto por dx. Y tenemos nuestra integral impropia. Ya sabemos resolver integrales impropias. Entonces esto me quedaría como el límite cuando b tiende al infinito de la integral desde 1 hasta b de la expresión x dividido 3x más 1, todo esto por dx. Ahí está nuestra integral impropia ya definida como un límite. Bueno, ¿y cómo le hacemos para integrar? Pues no está difícil, ¿verdad? Aquí podemos hacer una sustitución en esta integral. Hagamos que u es igual a 3x más 1. Y por lo tanto, du sería la expresión 3 por dx, ¿verdad? Por lo tanto, esta integral se transforma al límite cuando vean que si hago los límites, bueno, hagamos aquí esto, la integral, cambiemos los límites. Si x vale 1, 3 por 1 es 3 más 1 es 4, entonces ahora la integral es 4. Si la integral es b, pues 3b más 1, que como b tiende al infinito, pues aquí quedaría, por ejemplo, hablemos de otra vez de b. Cuando b tiende al infinito, de b. Ven que le he dejado el límite, ¿por qué? Porque en los dos casos tiende a infinito. Entonces, pues voy a seguir utilizando la variable. Pude haberla cambiado. La expresión me va a quedar entonces aquí u por dx, que es 3 por du. Pero, ¿y x? Bueno, pues puedo despejar x de aquí, ¿no? Esta x me quedaría aquí como u menos 1 dividido 3. Esto es igual a x. Por lo tanto, aquí me queda la expresión 1/3 de la expresión u menos 1. Puedo cancelar ese tercios con ese 3, y aquí me quedo de u, no puse. Por lo tanto, esta expresión sería ahora lo mismo que el límite cuando b tiende al infinito de la integral desde 4 hasta b, porque ya definí ahora los límites para u. De la expresión u menos 1 dividido u, que se convierte en la expresión 1 menos 1 partido u. Todo esto por du. ¿Cómo obtuve esto? Pues se separa, ¿no? U dividido u es 1 y 1 dividido u pues es 1 dividido u. Ahí llevo esa integral, entonces de momento me quedaría, si ya podemos integrar, sería el límite cuando b tiende al infinito de la integral 1, que es u, menos el logaritmo natural de u. Esto evaluado desde 0 hasta b. Esta expresión sería lo mismo que el límite cuando b tiende al infinito. Si evalúo para b, me quedaría u menos logaritmo natural de... No, perdón. Evalúo para b. B menos el logaritmo natural de b. Menos, evalúo para 0. No, pero ¿por qué puse 0? Era 4, ¿no? Perdonen. No sé de dónde me saqué el 0. 4 menos el logaritmo natural de 4. Ahí está. Vean que la primera expresión, la segunda expresión, pues es simplemente la constante 4 menos logaritmo de 4. Pero me toca analizar el límite cuando b tiende al infinito de la expresión b menos el logaritmo natural de b. Menos 4 más el logaritmo natural de 4. Ahí está. Este límite, esta expresión quedó igual, ¿verdad? Porque analizamos el límite y como no está la variable de análisis, pues simplemente queda la constante. La pregunta ahora es, ¿cómo analizo este límite? Porque vean que si sustituyo directamente, pues aquí es infinito, menos infinito, porque el logaritmo de infinito, pues es infinito. ¿Cómo puedo hacer para determinar el valor de esta
de este límite. Vean que tenemos una forma indeterminada, infinito menos infinito. Pero, ¿cómo sabemos bien qué resultado me va a dar? ¿No? O sea, si b es infinito y el logaritmo de b es infinito, infinito menos infinito, pues no necesariamente me da cero, porque infinito es una representación de un número grande. Entonces estoy diciendo, aquí es un número muy grande y aquí me da otro número muy grande. ¿Quién de los dos gana? Pues esa es la idea. O los dos tienen una lucha allí que hace que tengamos alguna convergencia. Pues esa es la idea que vamos a analizar. Para resolver este límite lo podemos hacer mediante una idea un poquito más gráfica. Supónganse lo siguiente. Supónganse que nosotros graficamos o realizamos las gráficas de las dos funciones, de la función las dos funciones que se restan, ¿no? La función x, que es simplemente una recta a 45 grados, y la función logaritmo natural, que recordemos la función logaritmo natural hace esto, ¿no? Y la función logaritmo natural, vean, tiene un crecimiento menor que el crecimiento que tiene una función x, en este caso b, ¿no? Entonces, si yo estoy restando este número menos este número, siempre el resultado va a ser un número más grande, ¿ven? Es esta diferencia. Cada vez esta diferencia va a ser más y más grande, más y más grande. Por lo tanto, esta resta tiene una tendencia al infinito. Y como esta tiene una tendencia al infinito, entonces yo tengo la seguridad que la integral de 1 a infinito de la expresión x sobre 3x más 1, x sobre 3x más 1, todo esto por dx, es una integral divergente. Y como la integral es divergente, entonces yo puedo asegurar que esta expresión, que la vamos a copiar por acá, es divergente también. Estamos, siempre que nosotros vayamos agregando términos, siempre va a ir aumentando, va a ir aumentando, va a ir aumentando, y nunca vamos a tener un valor de tendencias para esta suma. Entonces la suma podríamos afirmar que es infinita. Así hemos resuelto entonces pues nuestro primer problema en la que hemos determinado que una sucesión es divergente utilizando la prueba de la integral. Vamos con nuestro siguiente ejemplo, el ejemplo número 4. Este problema dice lo mismo, determine si la serie es convergente o divergente. Vean que nuevamente aquí tenemos una serie que no es ni geométrica y tampoco es telescópica. Bueno, entonces, ¿qué me toca hacer? Pues ni modo. Me toca aplicar la prueba de la integral. Por lo tanto, ya vimos en este caso, aquí tenemos una función que se llama f de k igual a la expresión e a la 1 sobre k dividido k al cuadrado. Y por lo tanto yo voy a evaluar la integral desde 1 hasta infinito de la expresión f de x, que sería en este caso 1 dividido x, e a la 1 dividido x al cuadrado por dx. Esta integral, pues es una integral impropia y ya vimos que esta se tiene que escribir de esta manera. El límite cuando b tiende al infinito de la expresión 1 sobre b de e a la 1 sobre x dividido x al cuadrado, todo esto por dx. Entonces, pues aquí empecemos a hacer una sustitución. Digamos que u es igual a 1 sobre x. ¿Sí? Por lo tanto, de u, que sería la derivada de esto, recuérdense que esta expresión es lo mismo escribir x a la menos 1, ¿no? Entonces me queda menos x elevado a la menos 2 por dx. Que pues prácticamente este de u es lo mismo escribir menos 1 sobre x al cuadrado por dx, ¿verdad? Entonces notemos que esta expresión 1 sobre x cuadrado, vean, 1 sobre x cuadrado, es esta expresión que está aquí, ¿verdad? Entonces aquí me va a quedar esto como el límite cuando b tiende al infinito de la integral desde x es igual a 1 hasta x es igual a b de la expresión e a la 1 sobre x, que es u, multiplicado por dx dividido x cuadrado, que vean que dx dividido x cuadrado pues es simplemente menos du, por lo tanto aquí me queda la expresión menos du. Resolvemos esa integral y me queda el límite cuando b tiende al infinito de la expresión menos e a la u, evaluado cuando x es igual a 1 hasta cuando x es igual a b. Revertimos la sustitución y como u era 1 sobre x, entonces pues esto me queda el límite cuando b tiende al infinito de
la expresión menos e elevado a la 1 sobre x, evaluado desde 1 hasta b. Entonces, vamos a escribir aquí, me quedaría el límite cuando b tiende al infinito de la expresión. Evaluemos. Cuando x vale b, me queda menos e elevado a la 1 partido b, menos e elevado a la 1 partido 4. Por lo tanto, si evaluamos los límites, aquí me quedaría el límite cuando b tiende al infinito de la expresión menos e a la 1 partido b, más, menos por menos es más, el límite cuando b tiende al infinito de la expresión e a la 1 partido 4. Entonces veamos, ¿qué le pasa a b cuando... ¿qué le pasa a 1 sobre b cuando b tiende al infinito? Pues me queda 1 dividido infinito, que tiene una tendencia a 0. O sea, esta expresión tiende a 0. Y e a la 0, pues tendría un valor de tendencia a 1. Entonces aquí me queda 1 más e a la 1 cuarto. Entonces, este es el valor de la integral impropia. Como la integral impropia converge, entonces nosotros tenemos la seguridad que esta serie es convergente. Entonces, la voy a pegar por aquí. Concluimos que por la prueba de la integral, la serie, y la voy a pegar por acá, es convergente. Y aquí pues terminamos entonces nuestro problema. Que en este caso solo me piden determinar si la si la serie es convergente o divergente. Ya el análisis de determinar a qué valor converge ya no es tan simple, ¿no? Nosotros necesitamos estimar ese valor sabiendo de que pues, va a tener una tendencia a algún valor. Podríamos aproximarlo con un conjunto de sumas para poder determinar pues más o menos cuál sería ese valor. Otra serie importante es una serie que se conoce como la serie P. La serie P tiene más o menos esta forma. No, sin el más o menos. Tiene esta forma. La sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de 1 dividido n elevado a la P. ¿Estamos? Donde P es un valor conocido. Vean, la sumatoria de 1 dividido n a P. Por ejemplo, la serie en la que P vale 1. Si P es igual a 1, entonces me queda aquí n igual a 1 hasta el infinito, la expresión 1 dividido n, porque P vale 1. Sería prácticamente la expresión 1 más 1 medio, más 1 tercio, más 1 cuarto, más 1 quinto, más 1 sexto, y así sucesivamente, ¿verdad? A esta serie se le conoce como serie armónica. Y nosotros podemos determinar, pues, utilizando la prueba de la integral, pues si esta serie es convergente o divergente. Pues, ¿cómo? Pues simplemente, pues aplicando la regla, ¿no? En este caso, pues tendríamos que resolver la integral desde 1 hasta infinito de la expresión 1 sobre x por dx. Vean que esta integral sería el límite cuando x tiende a infinito, cuando b tiende a infinito de la integral de 1 a b de 1 sobre x, todo esto por dx. Y vean que esta expresión pues me quedaría entonces el límite cuando b tiende al infinito de la integral de 1 sobre x, que es el logaritmo natural de x, evaluado de 1 hasta b, que sería igual al límite cuando b tiende al infinito de la expresión logaritmo de b menos el logaritmo de 1, que es 0, entonces simplemente esta expresión. Y vean que el logaritmo de infinito es un número muy grande, por lo tanto esta integral me da como resultado infinita y por lo tanto la serie armónica es divergente. Entonces hemos encontrado que la serie armónica es divergente. Pero ¿qué pasa si tenemos que P vale 2?
Pues si P vale 2, tendríamos ahora la expresión o la sumatoria para n igual a 1 hasta el infinito de la expresión 1 sobre x al cuadrado, no, perdón, n cuadrado, que sería la expresión 1 dividido 1 al cuadrado, más 1 dividido 2 al cuadrado, más 1 dividido 3 al cuadrado, más 1 dividido 4 al cuadrado, más 1 dividido 5 al cuadrado, y así hasta el infinito. Y entonces aquí tenemos otro tipo de serie P, ¿sí? La serie P igual a 2. Vamos a utilizar otra vez la prueba de la integral para determinar si esta serie es convergente o divergente. Pues veamos, aquí yo realizaría entonces la integral de 1 a infinito de la expresión 1 sobre n cuadrado, que sería el límite cuando n tiende a infinito, perdón, cuando n no, cuando b tiende a infinito, de la integral de 1 hasta b de la expresión 1 sobre x cuadrado, todo esto por dx. Y ven que aquí puse n, ¿no? Y es x y me falta el dx, qué pecado. Ahí estamos, arriba sí lo puse así. Vean que la integral de 1 sobre x pues es simplemente el valor de límite cuando b tiende a infinito de menos 1 sobre x. Pueden comprobarlo ustedes haciendo una elevación, ¿no? X al cuadrado, lo pasamos al numerador, que es x a la menos 2 y ya salió. Esto evaluado desde 1 a b. Evaluemos y entonces aquí me queda el límite cuando b tiende a infinito de la expresión menos 1 partido b. Cuando evaluamos para 1 me queda menos más 1. Y el límite cuando b tiende a infinito de esta expresión pues es 0 y por lo tanto el límite es 1. Como la integral impropia es convergente, entonces la serie sí es convergente. Vean entonces, la serie armónica es divergente, pero la serie la serie P, cuando P vale 2, es convergente. Entonces caemos aquí a un análisis bien interesante. Si nosotros seguimos probando con distintos valores, simplemente caemos a la idea de 4 valores que son importantes. Podemos analizar los valores que están entre 0 y 1, podemos hacer que P sea 0, podemos hacer que P sea 1 como el que analizamos y podemos hacer que P sea mayor que 1. Si analizamos cada uno de esos casos, pues vamos a concluir que la integral o la serie P va a ser convergente solamente en ciertas condiciones. Entonces, pues lo resumimos con este teorema que dice la convergencia de la serie P. La serie P, esta de aquí lo pone en K, ¿verdad? Yo utilizo N. Converge si P es mayor que 1 y diverge si P es menor o igual que 1. Vean, si P es mayor que 1, como aquí P es mayor que 1, entonces la serie fue convergente. Pero si es menor o igual que 1, entonces la serie va a ser divergente. Ahí resumimos entonces las ideas de la convergencia de P. Hagamos unos cuantos ejemplos de esta serie y con eso terminaríamos pues esta primera parte del curso del día de hoy. Vamos a hacer el ejemplo 5 y 6 juntos de una vez. El enunciado dice así, en los problemas 31 y 34, de los cuales estos dos forman parte, dice, sin hacer ningún trabajo, determine si la serie dada converge o diverge. Enuncie sus razones. Pues miremos, ¿no? ¿Qué creemos sobre esta serie? Pues primero, miremos, sin hacer ningún trabajo, ¿no? Entonces, miremos. Esta serie, pues la podemos separar en dos series, ¿no? La sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito de 2 dividido k. Esta es una serie, P, 1 partido k, cuando P vale 1. Según este teorema, la serie diverge si P vale 1. Si esta serie diverge, pues esto es infinito y por lo tanto toda la serie diverge. Serie divergente ya que la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de 2 sobre k es una serie P en la que P es menor, no, perdón, P es igual a 1, que sería la serie armónica duplicada, no por ese 2. Miremos la siguiente. Esta expresión, pues esa es otra serie. ¿Será una serie P? Pues miremos, vamos a escribir aquí para que ustedes vean pues cómo se podría escribir. Esta es la sumatoria si separamos los denominadores desde k igual a 1 hasta el infinito de la expresión 1 dividido k al cuadrado. Vean que esta expresión es una serie P con P igual a 2 y la serie es convergente. Más 4 raíz de k dividido k al cuadrado. Bueno,
Sigamos. Esto es lo mismo escribir la sumatoria desde k igual a 1 hasta el infinito de la expresión 1 sobre k cuadrado, que ya vimos que es una serie P número 2 convergente, más 4. Si simplificamos estas expresiones, esto es k a la 1 medio. Copio la base de restos exponentes y aquí me queda k elevado a la 3 medios. Como esta es otra serie P en la que P es igual a 3 medios, entonces también es convergente, porque según el teorema de aquí arriba, la serie P es convergente si P es mayor que 1, y como 3 medios es mayor que 1, entonces la serie P es convergente. Por lo tanto, nosotros podemos afirmar que esta serie es convergente. Así hemos terminado entonces pues, la primera parte de nuestra clase del día de hoy. Hemos aprendido entonces cómo determinar utilizando la prueba de la integral si una serie va a ser convergente o divergente. Algo importante tal vez que sí es de resaltar es que la condición para que la prueba de la integral funcione es que pues, la función tiene que ser decreciente. Nos evitamos el hecho de comprobar que la función es decreciente. Ustedes pueden comprobarla, que efectivamente así es, ¿verdad? Es inevitablemente pueden comprobar que la prueba de la integral que necesita esta condición, pues se cumple en estas series que nosotros resolvimos. Eso pueden comprobarlo ustedes bien. Pero muy bien, vamos entonces con la siguiente parte de nuestra clase del día de hoy.